Mientras en las calles de Santiago la gente lo ha olvidado, hubo un día en que el futuro de Chile entero dependió de un hombre tímido, casi silencioso, que odiaba los discursos, y que, sin embargo, tuvo que vencer a un rival brillante y despiadado antes de que se acabara el tiempo. Ese hombre se llamaba Germán Riesco, y lo más inquietante es esto. No fue elegido por ser el más popular ni el más amado, sino porque, cuando el país se estaba desmoronando, las élites pensaron que un juez silencioso sería el escudo perfecto. Se equivocaron, y esa equivocación cambiaría su vida para siempre. Pero antes de llegar a la lucha por el poder y al duelo contra su gran competidor, Pedro Montt, hay que rebobinar la cinta, volver a una casa provinciana, a un niño que escucha a los adultos hablar de guerras, conspiraciones y caudillos, sin imaginar que un día su propio nombre aparecería en esos susurros. Rancagua, 28 de mayo de 1854. Afuera el sol golpea los tejados de adobe. Adentro el llanto de un recién nacido llena una habitación modesta. Ese niño, Germán Riesco, llega a un Chile que todavía arrastra el polvo de batallas recientes, un país largo y estrecho que parece a punto de romperse cada vez que cambia el viento. No nace en palacios ni en mansiones, sino en una ciudad intermedia, de tránsito, donde las noticias del norte minero y del sur agrícola se mezclan en la plaza. Desde pequeño, Germán escucha nombres que suenan más grandes que la vida. O'Higgins, Portales, Bulnes, héroes, tiranos, mártires, todo mezclado. A veces los adultos bajan la voz cuando pasan soldados por la calle, otras la levantan, halagando o insultando a los gobernantes con la misma pasión. Para un niño de ojos serios el mensaje es confuso pero poderoso. En Chile la política no es un tema de conversación, es un destino, que puede hundir o salvar familias enteras. Su infancia transcurre entre cuadernos, rezos y una sensación difusa de que está viviendo en un país en permanente ensayo general, como si nada estuviera completamente decidido. No hay grandes lujos, pero tampoco miseria extrema. La familia apuesta por algo que en aquella época suena tan arriesgado como invertir en una mina: la educación. Desde los primeros años, Germán desarrolla una manía que desconcierta a todos. Lo observa todo en silencio. Mientras otros niños gritan, pelean, se persiguen por los patios, él se queda en los márgenes, mirando. Mira cómo el profesor pierde la paciencia. Mira cómo un compañero copia en la prueba. Mira cómo un adulto miente con total tranquilidad. No dice nada, pero lo registra todo. Esa es la primera semilla del juez que algún día será un observador implacable pero invisible. Cuando la familia decide enviarlo a estudiar a Santiago, el viaje es más que un simple cambio de ciudad. Es un salto al corazón del poder. El joven Germán, adolescente, se sube a una carreta polvorienta sin saber que está dejando atrás la relativa tranquilidad de la provincia para entrar en un tablero donde se juegan partidas que nunca terminan. Al llegar a la capital, la ciudad lo abruma. Calles más amplias, edificios imponentes, hombres con levita que discuten en cafés sobre leyes, tratados, negocios con Inglaterra. Hay una imagen que se le graba para siempre. En una esquina, un grupo de trabajadores mal vestidos observa pasar a un político con sombrero de copa. Sus miradas se cruzan durante apenas un segundo. Un abismo silencioso se abre entre ambos mundos. Germán, todavía un joven, entiende algo que pocos le habían explicado. Chile es un país dividido no solo por sus cordilleras y desiertos, sino por una brecha social tan profunda que podría tragarse a cualquiera. Ingresa al Instituto Nacional, la cuna de la élite letrada. Aquí han estudiado presidentes, ministros, ideólogos. Aquí se aprende a hablar, a escribir, a pensar, pero sobre todo se aprende a entender el lenguaje secreto del poder. Para sobrevivir no basta con sacar buenas notas. Hay que decodificar gestos, silencios, sillas que se ceden y manos que no se dan. Germán destaca, pero no como los otros. No es el orador brillante que se levanta en clase para deslumbrar con frases ingeniosas. Es el que, cuando todos terminan la prueba, sigue escribiendo, afinando cada palabra, cada argumento. Sus profesores ven en él algo extraño, una mente fría, metódica, capaz de desarmar una idea y reconstruirla sin perder el hilo. Le recomiendan seguir derecho. La ley, le dicen, es el camino de los hombres que quieren influir sin gritar. Mientras él se sumerge en libros de códigos y doctrina, Chile entra en una etapa que marcará a su generación, la Guerra del Pacífico. Desde Santiago la guerra llega en forma de titulares, partes oficiales, rumores sobre batallas en desiertos que pocos han pisado.
Las calles se llenan de desfiles, de banderas, de discursos patrióticos, pero también empiezan a llegar trenes con heridos, con mutilados, con hombres que dejaron algo más que sangre en los arenales del norte. Un día Germán presencia algo que nunca olvidará. En una estación un tren se detiene y bajan soldados cubiertos de polvo, algunos sin un brazo, otros sin un ojo. Al mismo tiempo, un grupo de caballeros discute en voz baja sobre las ganancias del salitre, sobre concesiones, sobre contratos con empresas extranjeras. La escena es una bofetada de realidad. Unos ponen el cuerpo, otros el precio. Esa tensión lo persigue como una sombra. Sigue estudiando. Se gradúa de abogado. Jura ante la Corte Suprema con el gesto contenido, casi rígido, de quien entiende el peso de las palabras que pronuncia. La toga no es un adorno. Es un compromiso con un ideal que en Chile suena casi ingenuo, la justicia, en un mundo en que los poderosos están acostumbrados a torcerla a su favor. Sin embargo, él cree, no con fanatismo, sino con una tenacidad silenciosa. Comienza su carrera en tribunales pequeños, lejos de los focos. En ciudades del sur, en pueblos fronterizos con la tierra mapuche, tiene frente a sí casos que no salen en los diarios. Campesinos, expulsados de sus tierras, comerciantes arruinados por deudas, soldados acusados de delitos cometidos en nombre de órdenes que nadie quiere firmar. Ahí descubre algo que lo marcará. La ley, en los márgenes del país, no es una estructura sólida, sino una red llena de agujeros. En una sala fría, con una sola lámpara iluminando el expediente, Germán se queda muchas noches más allá del horario previsto. No lo hace por ambición, sino por obsesión. Quiere entender cada detalle, cada contradicción. Un colega se burla. Riesco, si sigues así, nunca tendrás tiempo para la política. Los que mandan no leen tanto papel. Él sonríe apenas sin responder. Todavía no lo sabe. Pero esa fama de seriedad extrema será, algún día, su mayor carta de presentación. A medida que asciende de cargo en el Poder Judicial, su nombre empieza a circular en un mundo que él no ha buscado, pero que lo empieza a rodear, el de los partidos políticos. En los salones de Santiago, los líderes liberales, conservadores y nacionales hablan de ese juez. No es un tribuno, no arrastra multitudes, no incendia plazas. Precisamente por eso les interesa, en un sistema político parlamentario dominado por pactos entre partidos y negociaciones en la sombra, un hombre que parece no tener ambiciones personales resulta tentador. Pero el país otra vez cambia de tono. Se acerca 1891, el año en que Chile se va a partir en dos. El conflicto entre el presidente José Manuel Balmaceda y el Congreso es una caldera a punto de estallar. Las élites se atrincheran, los militares se dividen, las calles se llenan de rumores de golpe, de guerra civil, de sangre. Desde su escritorio, en un tribunal, Germán escucha los ecos de esa pelea que se libra en un nivel que, en teoría, está por encima de la ley. La Guerra Civil de 1891 llega como una tormenta. El país se convierte en un tablero donde cada ciudad es una ficha que cambia de manos entre presidencialistas y congresistas. En medio del caos, los jueces reciben presiones, amenazas veladas, pedidos de comprensión patriótica. Muchos ceden, otros huyen. Germán, en cambio, se aferra a una idea incómoda, que la ley no puede ser rehén de ningún bando. Esa postura lo deja solo más de una vez. Hay imágenes brutales. Cuerpos tirados en las calles después de enfrentamientos, madres buscando a sus hijos, periódicos que cambian de tono de un día para otro según quién controle la imprenta. En medio de esa oscuridad, algunos hombres se dedican a anotar nombres, fechas, decisiones. Riesco es uno de ellos. Nunca será un héroe de guerra, pero se convierte en otra cosa, testigo implacable. Cuando la guerra termina y Balmaceda acaba trágicamente su vida, el país entra en una nueva etapa, la República Parlamentaria. Sobre el papel, es un triunfo del Congreso sobre el presidencialismo. En la práctica es el inicio de una época en que los partidos capturan el Estado como un botín. El presidente se vuelve una figura más débil, y los verdaderos duelos se dan en salones llenos de humo, en reuniones nocturnas, en acuerdos que se firman con apretones de mano y no con tinta. Es en ese ambiente donde empiezan a trazar el contorno de un personaje que aún no lo sabe, pero que pronto será empujado al centro del escenario, el juez Germán Riesco. Porque si algo teme la nueva clase política es otra figura como Balmaceda, fuerte, decidida, capaz de enfrentarse al Congreso. Necesitan lo contrario, alguien que, en apariencia, acepte ser el árbitro dócil de un sistema dominado por ellos.
En paralelo aparece la sombra de quien será su gran competidor, el hombre que lo desafiará en el momento más crítico, Pedro Montt, hijo del expresidente Manuel Montt, diputado, ministro, orador feroz. Montt se mueve con naturalidad en los pasillos del poder que Riesco ha observado siempre desde la distancia. Donde Germán es silencio, Montt es palabra. Donde Riesco duda antes de hablar, Montt golpea primero. Los dos hombres al principio apenas se cruzan. Alguna vez se saludan con cortesía en un acto oficial, sin intuir que, años después, estarán enfrentados en una carrera que tendrá una fecha límite y consecuencias para todo el país. Esa es la primera gran ironía en la vida de Germán. Su rivalidad con Montt empieza antes de que exista, como dos trenes que se acercan en silencio por la misma vía, sin verse todavía. La carrera judicial de Germán continúa, llega a la Corte de Apelaciones, luego a la Corte Suprema. Cada peldaño que sube lo aleja de la vida común y lo acerca a un lugar que él nunca buscó, la visibilidad. Los periódicos lo mencionan de vez en cuando, siempre con la misma fórmula. El honorable ministro Riesco, hombre de rectitud incuestionable y costumbres austeras, su vida personal refuerza esa imagen. Esposo y padre, sin escándalos, sin aventuras ruidosas, casi aburridamente correcto. Pero en la política chilena de fines del siglo XIX, ser aburridamente correcto puede ser el mayor de los atractivos. Las crisis económicas empiezan a golpear. En el norte, los salitreros se enriquecen mientras los obreros sobreviven en condiciones miserables. En las ciudades crece el descontento. Huelgas, protestas, panfletos clandestinos que hablan de justicia social y que la élite mira con desprecio y miedo. El sistema cruje y todos saben que basta una chispa para que arda. En una noche particularmente fría, en un salón bien iluminado y lleno de humo de cigarro, un grupo de políticos discute en voz baja. No hablan de leyes, ni de principios, ni de programas. Hablan de nombres. Necesitan un candidato presidencial para la próxima elección. Alguien que calme los ánimos, que no provoque una reacción violenta del Congreso ni del pueblo. Alguien que parezca por encima de la politiquería. Y alguien que, al mismo tiempo, no tenga la fuerza suficiente como para desafiar el sistema. El reloj del salón marca la medianoche cuando un apellido empieza a repetirse. Riesco. Alguien dice, es un juez, un técnico, no un caudillo. Otro agrega, no tiene enemigos declarados y nadie le conoce ambiciones desmedidas. Un tercero, más cínico, remata, y si se sale del libreto siempre podemos recordarle quién lo llevó ahí. Afuera la ciudad duerme. Adentro se diseña el destino de un hombre que, a esa hora, probablemente revisa un expediente en su escritorio, sin sospechar nada. Sin embargo, el tiempo no se detiene. Las elecciones se acercan y con ellas un reloj invisible empieza a correr para Germán. Aunque él todavía no ha aceptado nada, los rumores comienzan a rodearlo. Le llegan comentarios. Dicen que su nombre suena para la presidencia. Él los despacha con una sonrisa tensa. Soy juez, no político. Pero las palabras no detienen las ruedas que ya están girando. Mientras tanto, Pedro Montt se prepara para lo que considera su momento. Él sí ha nacido y sido formado para la política activa. Recorre círculos, negocia apoyos, da discursos incendiarios. Tiene un programa, una narrativa, una ambición clara. Quiere ser presidente. No está dispuesto a perder su oportunidad. Y cuando escucha el nombre de Germán Riesco como posible candidato de compromiso, siente una mezcla de desprecio y alarma. ¿Un juez? ¿Un hombre sin experiencia parlamentaria, sin base propia? Le parece ridículo. Y precisamente por eso, peligroso. Porque los compromisos en aquel Chile pueden ganar elecciones. Cada día que pasa, la presión sobre Germán aumenta. Políticos lo visitan con excusas corteses. Le preguntan por el estado de la justicia, por la marcha de los tribunales. Pero la verdadera pregunta flota en el aire, sin pronunciarse. Él siente el cerco. En su casa la conversación también cambia. Su esposa le nota el gesto más cansado. Las noches en vela, los silencios más largos. Sus hijos perciben que algo grave se está preparando, aunque nadie se los diga. Llega un punto en que la situación se vuelve insostenible. Un grupo de dirigentes, ya sin rodeos, se sienta frente a él y le plantea lo inevitable. Quieren que sea el candidato, no como jefe de partido, sino como figura de consenso, como la cara respetable de un acuerdo entre fuerzas que, en el fondo, no se soportan, pero se necesitan. Le explican que el país requiere estabilidad, que su fama de hombre justo puede devolver la confianza, que solo él puede evitar una nueva catástrofe como la de 1891.
En ese momento el conflicto interno de Germán se vuelve brutal. Toda su vida ha sido un ascenso silencioso, una carrera construida sobre la idea de estar por encima de las pasiones partidistas. Aceptar significaría renunciar a una parte esencial de sí mismo, pero también sabe otra cosa. Si se niega, el sistema encontrará a otro, quizás menos escrupuloso, quizás más manipulable, y el reloj sigue corriendo. Falta poco para que cierre el plazo de inscripciones de candidaturas. Tiene días, tal vez semanas, no más. La presión externa, la duda interna, el recuerdo de las guerras y las injusticias que ha visto, todo se mezcla en un torbellino. En una de esas noches de desvelo, solo en su escritorio, frente a una pila de papeles que ya no logra leer, Germán mira su propia mano temblar levemente. Se da cuenta de algo que lo sorprende. Tiene miedo, no de perder, sino de ganar. Porque intuye que si cruza esa línea ya no podrá volver a ser el hombre que fue. Al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, Pedro Montt afila su estrategia, escucha rumores, cuenta votos, mide fuerzas. Sabe que si Riesco entra en la carrera, no lo hará como un político común, sino como el símbolo de algo más. El hombre justo contra el hombre político. Y Montt entiende mejor que nadie lo peligroso que puede ser ese contraste en un país cansado de intrigas. Por primera vez, siente que el tiempo también se le viene encima. No basta con ser el mejor orador. Necesita ganar esta batalla antes de que la figura del juez se convierta en una esperanza para muchos. El tablero está casi listo. Los actores en sus posiciones, el país inquieto esperando un nombre, una cara, un relato al que aferrarse, y en medio de todo, un hombre que nunca quiso ser protagonista, obligado a tomar una decisión bajo la presión de un reloj que avanza, implacable hacia el día de la elección. Germán Riesco todavía no ha dicho que sí, pero ya tampoco puede decir que no sin que todo cambie. Y mientras la noche cae sobre Santiago, un detalle pasa inadvertido para la mayoría. Por primera vez en su vida, el juez que siempre observó en silencio se encuentra atrapado en el centro de una historia que otros escribieron para él. Una historia donde su mayor virtud, la calma, la prudencia, la distancia, puede convertirse en su mayor debilidad frente a un rival que no piensa darle respiro. Porque desde ahora, cada minuto que pasa, cada decisión que tome, cada palabra que pronuncie, lo acerca a un punto sin retorno. Y el tiempo para Germán Riesco ha empezado oficialmente a agotarse. Si Germán Riesco hubiera tenido un año más para decidir, probablemente nunca habría sido presidente. Si hubiera tenido un mes menos, su nombre habría terminado en el pie de página de algún diario, apenas una nota de color sobre el juez que dijo no, pero lo que lo empuja al centro del huracán no es un gran plan maestro ni una vocación arrolladora, sino algo mucho más cruel: el calendario. Una fecha fija, inamovible, que se acerca como un tren en la noche, el plazo para inscribir candidaturas presidenciales. Cuando ese día llegue, o habrá dicho que sí, o otros decidirán por él. En las reuniones discretas de la élite la decisión ya está tomada. Quieren a Riesco. Lo repiten como un mantra, casi como una fórmula mágica contra el caos. Su nombre da confianza. No se meterá en política menuda. Es un árbitro, no un caudillo. Lo que ninguno dice en voz alta, pero todos piensan, es otra cosa. Creen que podrán manejarlo. Que su silencio, tan útil en los tribunales, será todavía más útil en la moneda. Afuera el país hierve. Adentro se negocian respaldos como si fueran fichas de un casino. Cada partido pregunta lo mismo. ¿Y qué hay para nosotros? Germán, mientras tanto, vive días que parecen todos iguales y sin embargo son decisivos. Sus jornadas en la corte se llenan de visitas casuales. Un senador que pasa a saludar, un ministro que quiere consultar una duda jurídica, un antiguo compañero de estudios que ahora preside un partido. La conversación empieza siempre lejos del tema. La familia, la salud, la situación internacional, pero tarde o temprano todos llegan al mismo punto, como si siguieran un guión ensayado. El país necesita un hombre como usted. A medida que lo escucha, Riesco siente algo que no había sentido nunca en un tribunal: claustrofobia. En su casa el ambiente también cambia. La sala, habitualmente tranquila, se convierte en una especie de sala de espera política. Llegan cartas, recados, invitaciones a almuerzos informales que nadie se atreve a rechazar. Su esposa lo mira con una mezcla de orgullo y temor. Sabe que aceptar significaría exponer a la familia entera, convertir la rutina doméstica en un espectáculo público. Una noche, cuando los niños ya duermen, ella le pregunta en voz baja: ¿Tú quieres esto? Él tarda unos segundos en responder. Al final dice la verdad:
No lo sé, pero parece que el país sí lo quiere. Y esa respuesta incompleta pesa más que un sí o un no. Mientras el juez duda, Pedro Montt no pierde tiempo. Para él cada día cuenta, cada discurso es una inversión a futuro. Recorre clubes políticos, visita provincias, se sube a trenes atestados para hablar en estaciones polvorientas. Donde llega repite su relato con precisión quirúrgica. Chile necesita energía, decisión, modernización, un presidente que no se esconda tras códigos legales. A diferencia de Riesco, Montt no se disculpa por querer el poder, lo reclama casi como un derecho hereditario, hijo como es de un expresidente. Sus partidarios lo presentan como el heredero natural de una tradición de orden y progreso. Para ellos, la sola idea de que un juez silencioso pueda derrotarlo es casi una ofensa personal. El tiempo, sin embargo, no respeta orgullos. Falta poco más de un mes para el cierre de las candidaturas cuando ocurre el primer giro inesperado. Un líder clave de uno de los partidos que dudaban, después de largas conversaciones nocturnas, anuncia que apoyará a Riesco. Esa adhesión vale oro. Arrastra comités locales, financistas, operadores electorales. De la noche a la mañana el juez deja de ser un nombre hipotético y se convierte en la opción real de una coalición que empieza a llamarse a sí misma con tono solemne Coalición de Orden. Montt siente el golpe como un puñetazo en el estómago. No solo pierde votos, pierde la narrativa de ser el candidato inevitable. La reacción de Montt es feroz. Redobla el ritmo. Sus discursos se vuelven más agresivos, más personales, aunque casi nunca pronuncia el nombre de Riesco. Prefiere llamarlo el candidato de los arreglos, el hombre del consenso fabricado, el presidente de papel timbrado. En los diarios aliados, columnas anónimas se burlan de la idea de un gobierno de jueces. Se siembra la duda. ¿Puede alguien sin experiencia parlamentaria conducir el país en un régimen donde el Congreso manda? Las palabras viajan rápido, las caricaturas aún más. En ellas, un pequeño juez con toga sobresaltada trata de domar a un Congreso dibujado como un monstruo de muchas cabezas. En medio de ese fuego cruzado llega el día que Germán había intentado postergar en su mente, la reunión definitiva con los jefes de la coalición que lo quiere como candidato. La cita es en una casa señorial del centro de Santiago, con cortinas pesadas y alfombras que amortiguan los pasos. Lo esperan hombres acostumbrados a decidir por otros. Sobre la mesa, mapas electorales, listas de electores, simulaciones de resultados. Podrían estar organizando una campaña, pero lo que van a hacer, en la práctica, es otra cosa. Ofrecerle a Riesco un contrato con el poder. Un contrato sin letra chica, porque la letra chica va implícita. Lo reciben con sonrisas medidas. Después de los saludos, uno de ellos va al grano. Le hablan de la situación internacional, de la necesidad de estabilidad para el negocio del salitre, de la amenaza del desorden social. Le dicen que hay solo dos caminos, un presidente fuerte que choque con el Congreso, y nadie quiere repetir 1891, o un presidente respetado, que sepa convivir con el régimen parlamentario sin aspirar a dominarlo. Usted, señor Riesco, es ese presidente. El elogio suena tan pulcro que casi duele. Germán escucha, pero en su mente resuenan otras voces. Los mutilados que vio bajar de los trenes, los campesinos que perdió en expedientes, llenos de tecnicismos, los periódicos cambiando de bando de un día para otro. Cuando llega el turno de responder, el juez hace algo que descoloca a todos. No acepta de inmediato, tampoco rechaza. Pone condiciones. Quiere garantías de independencia en la formación de su gabinete, un compromiso mínimo de no someter cada decisión al chantaje de facciones internas, un margen, aunque sea pequeño, para gobernar y no solo para firmar decretos escritos por otros. En una sala acostumbrada a ver a políticos rogar por candidaturas, que un hombre casi reacio exija límites a sus propios patrocinadores, es un pequeño escándalo silencioso. Se miran entre ellos, evalúan. Al final acceden, al menos en palabras. Porque todos lo saben. Las promesas en política duran lo que dura la necesidad. Esa noche, al regresar a casa, Germán camina más despacio de lo habitual. Santiago parece la misma ciudad de siempre. Faroles de gas, tranvías crujientes, sombras que se cruzan en las esquinas. Pero para él nada es igual. Sabe que en el fondo ya ha cruzado una línea. Al dar a conocer sus condiciones, ha admitido que está dispuesto a aceptar. El reloj sigue corriendo y por primera vez corre a su favor. Tiene pocos días para preparar el anuncio oficial, construir un relato, aceptar que su vida privada acaba de ser sacrificada en un altar que no pidió,
En su escritorio abre un cuaderno y escribe una frase breve: si acepto, no habrá retorno. La mira un rato, luego cierra el cuaderno. La decisión está tomada. El anuncio sacude a la ciudad. Los diarios publican en portada el nombre del juez convertido en candidato. Algunos lo celebran como el triunfo de la moderación. Otros lo presentan como el producto de una cocina política que nadie ha votado aún. En las calles no todos saben quién es. En barrios populares se pregunta: ¿quién es ese Riesco? La respuesta suele ser vaga. Dicen que es decente. Y ese dicen se convierte en la base frágil de su campaña. En tiempos de desconfianza, la decencia, aunque sea de oídas, puede valer más que cualquier programa de gobierno detallado. Montt, en cambio, siente que el tiempo se le estrecha como una soga. Su problema no es solo enfrentar a un rival, es enfrentar al sistema que, esta vez, parece haber decidido en su contra. En el régimen chileno de entonces, las elecciones no son plebiscitos masivos, sino un teatro en varios actos. Primero se eligen electores, luego esos electores eligen presidente. Sufragan hombres alfabetos con propiedades o ingresos mínimos. En ese círculo reducido, las presiones, las promesas y las amenazas circulan como moneda corriente. Se sabe de mesas donde votan los muertos, de listas infladas, de papeletas marcadas de antemano. Nadie lo confiesa, todos lo utilizan. En los días previos a la elección de electores, la lucha se traslada a un terreno que Riesco conoce poco y Montt demasiado: los pasillos. Se negocian apoyos en provincias lejanas, se envían cartas cifradas, se compran voluntades con puestos, concesiones, esperanzas. El juez, que ha pasado su vida exigiendo pruebas y documentos, empieza a entender que en política la verdad no siempre deja rastro escrito. Sus propios aliados le aconsejan no preguntar demasiado. «Déjenos a nosotros los detalles», le dicen. Él siente que vuelve a pisar un suelo lleno de agujeros, como aquellos tribunales del sur donde la ley era frágil, solo que ahora el expediente que se juega es la presidencia. El día de la elección de electores llega con un aire denso. Las plazas se llenan de hombres que acuden a votar. Muchos lo hacen porque tienen convicción, otros porque temen perder el empleo si no aparecen en la lista correcta. Hay historias que pocos se atreven a contar. Patrones que acompañan a sus trabajadores hasta la mesa, funcionarios que toman nota de quién entra y quién no, papeletas orientadas antes de llegar a la urna. Chile se enorgullece de ser una república ordenada, pero bajo esa capa de institucionalidad laten prácticas que hoy nos parecerían brutales. En ese escenario, tanto Riesco como Montt saben que un discurso bien escrito vale menos que un interventor bien ubicado en la provincia precisa. Los resultados preliminares llegan en oleadas, a través de telegramas que suenan como golpes en la puerta. En las sedes de ambos bandos, hombres con lápiz en mano hacen sumas frenéticas. Cada provincia que cae de un lado o del otro desata susurros, exclamaciones, silencios cargados. Una noche, un primer recuento da a Montt una ventaja estrecha. Los partidarios del orador celebran con champaña, pero al día siguiente un telegrama atrasado cambia el cuadro. Una región del sur, trabajada con paciencia por operadores de la coalición, de Riesco, entrega un número inesperado de electores favorables al juez. Es el tipo de giro que derrumba certezas en cuestión de minutos. Montt no se rinde. Presiona, contesta, impugna mesas, busca grietas en el sistema para revertir la tendencia. Tiene razones. En más de un distrito hay irregularidades, favores pagados, decisiones arbitrarias. Lo irónico es que ambos bandos, en mayor o menor medida, se benefician de ese juego turbio, pero en esa partida específica la fortuna se inclina, apenas, pero se inclina, hacia el lado del juez. Cuando se consolida el resultado, la coalición que respalda a Riesco obtiene la mayoría de electores. La batalla decisiva se trasladará ahora al Congreso, donde esos hombres, muchos ya comprometidos de antemano, deberán pronunciar el veredicto final. La noche en que Santiago comprende que el próximo presidente muy probablemente será Germán Riesco, las reacciones son contradictorias. En los barrios acomodados se respira alivio. No habrá un caudillo fuerte que incomode al Parlamento ni un reformista radical que amenace privilegios. En los sectores populares la sensación es distinta. Algunos reciben la noticia con indiferencia. Un nombre más en una lista de presidentes lejanos. Otros con una vaga esperanza. Dicen que es justo, que no es ladrón. Nadie lo sabe con certeza. La figura del juez se ha convertido en una pantalla donde cada grupo proyecta sus propios miedos y deseos.
Montt, derrotado por ahora, no desaparece. Su derrota es un revés, no una rendición. Sus seguidores le juran que la historia le dará otra oportunidad. Él, con un orgullo herido pero intacto, promete algo en silencio: volver. Y lo cumplirá años después, cuando se siente finalmente en el sillón presidencial. Pero por ahora la escena le pertenece a otro hombre, uno que no celebrará con grandes fiestas, ni pronunciará discursos inflamados, ni se abrazará eufórico con sus aliados. La noche en que entiende que será presidente, Germán Riesco hace algo casi incomprensible para los estándares políticos de cualquier época. Se encierra a solas en su gabinete y se queda mirando en silencio la pared. Lo que lo atenaza no es el triunfo, sino la cuenta regresiva que se abre ante sus ojos. Desde el momento en que el Congreso confirme su elección, tendrá un tiempo fijo, limitado, escrito en la Constitución: 5 años, 5 años para gobernar un país dividido, para sostener un régimen parlamentario que puede convertir al presidente en rehén, para responder a la expectativa de quienes lo eligieron como escudo y de quienes, sin conocerlo, lo imaginan como un juez incorruptible sentado en la moneda. 5 años que, a la velocidad de la política chilena, pueden pasar como un parpadeo o convertirse en una eternidad de crisis encadenadas. El día de la proclamación oficial, el Congreso se viste de solemnidad. Banderas, bandas de música, discursos inflados de frases como voluntad nacional y destino de la patria. Germán avanza por el pasillo central con la misma expresión que llevaba en los tribunales cuando escuchaba el veredicto de un caso difícil. Sabe que, en teoría, hoy es el momento de su consagración, pero también sabe que muchos de los aplausos que suenan en la sala tienen un doble fondo. Entre quienes lo ovacionan hay hombres que ya planean cómo condicionarlo, cómo recordarle, en forma de votos que se retiran o se conceden, quién lo llevó hasta ahí. Cuando levanta la mano para prestar juramento, su voz, aunque firme, parece venir de otro lugar. Promete ante Dios y ante la patria cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es una fórmula que ha repetido muchas veces en su carrera judicial, pero nunca tuvo un peso tan abrumador. Mientras pronuncia las palabras, no puede evitar un pensamiento fugaz. Sabe mejor que nadie cuántas veces las leyes han sido dobladas, estiradas, ignoradas, y ahora él será el rostro del Estado que permite o impide que eso siga ocurriendo. La ironía es brutal. El hombre elegido para ser dócil frente al Parlamento jura, en ese mismo acto, defender un orden que hace años ve resquebrajarse desde dentro. Afuera, en la plaza de la Constitución, la multitud lo espera. No es un mar infinito de gente, pero sí una mezcla curiosa. Obreros curiosos, empleados públicos convocados, señoras ataviadas para la ocasión, niños que no entienden nada y solo ven banderas agitadas. Cuando aparece en el balcón de la Moneda, un murmullo recorre la plaza. Algunos aplauden, otros apenas lo miran con una curiosidad distante. Él los observa y por primera vez toma conciencia física de algo que hasta entonces había sido una abstracción. Esos rostros, esos cuerpos, esas vidas, son los que estarán al otro lado de cada firma, de cada decreto, de cada omisión. En ese instante suspendido, mientras el nuevo presidente de Chile mira a un pueblo que todavía no sabe si confiar en él, el reloj vuelve a hacerse presente. 5 años, 60 meses, más de 1800 días. Cada uno cargado de decisiones que lo alejarán cada vez más del juez silencioso que fue y lo acercarán a algo que nunca quiso ser del todo. Un político. A sus espaldas, en los salones del poder, sus aliados ya hacen cálculos sobre ministerios, leyes, presiones. Al otro lado de la ciudad, Pedro Montt observa la escena con un rencor frío y una determinación intacta. La batalla por llegar a la Moneda ha terminado, pero la guerra por gobernar un país ingobernable está a punto de empezar. Y esta vez, ni el tiempo ni el silencio estarán del lado de Germán Riesco. Lo más inquietante de un reloj no es cuando marca la hora cero, sino cuando parece avanzar demasiado despacio. Los primeros días de Germán Riesco en la Moneda son exactamente eso. Un tiempo espeso, engañoso, que da la ilusión de calma mientras, debajo, todo se acomoda para estallar. La ciudad lo saluda con bandas y discursos, pero en los pasillos del Congreso ya se repite una frase que suena a advertencia disfrazada, de cordialidad. Ahora veremos de qué está hecho el juez. Lo dicen con media sonrisa como si fuera un chiste amable. En realidad es un desafío. Y a la distancia, silencioso pero muy despierto, Pedro Montt observa, no es presidente, pero domina algo casi igual de poderoso en ese Chile parlamentario:
las correlaciones de fuerza. En su mesa se acumulan informes, cartas, recortes de diarios. En todo se repite el mismo dato. El nuevo mandatario tiene 5 años contados y un margen de maniobra peligrosamente corto. La primera prueba llega antes de que el nuevo gobierno termine de acomodarse. La discusión por la formación del gabinete se vuelve un pulso inmediato entre el ideal del árbitro y la realidad del rehén. Cada partido que lo apoyó exige su cuota, su ministerio, su firma bajo ciertos nombres. Riesco, fiel a lo pactado en aquella casa señorial, intenta imponer algo que a muchos les parece casi una insolencia. Ministros por mérito, no por simple disciplina partidaria. Las reuniones se alargan hasta la madrugada. En una mesa cargada de ceniceros llenos y tazas de café frío, se cruzan listas de nombres como si fueran piezas de ajedrez. Más de una vez un dirigente golpea la mesa. Señor presidente, usted no puede gobernar contra el Congreso. Germán lo mira con esa calma que en tribunales intimidaba a los abogados más fogosos. Tampoco puedo gobernar contra mi conciencia, responde. El primer gabinete nace así como una criatura híbrida, mitad concesión, mitad desafío, y la cuenta regresiva de las crisis ministeriales, esa enfermedad crónica del régimen, empieza a correr desde el primer día. Pronto descubre que gobernar no se parece en nada a juzgar. En los tribunales el silencio era una herramienta. En la política el silencio se llena de voces ajenas que hablan por él. Mientras sus ministros discuten en el Congreso, los diarios empiezan a inventar un riesgo que no existe. Para unos es un títere de Men Mirandin the Day, los partidos conservadores. Para otros un liberal disfrazado que terminará traicionando sus compromisos. Para muchos, simplemente, un nombre difícil de pronunciar al que atribuyen cualquier decisión impopular. Él, que creyó poder mantenerse por encima de las banderías, se da cuenta enseguida de que cada gesto suyo será leído como una toma de partido. Si recibe a un dirigente obrero, es acusado de débil. Si se reúne con empresarios del salitre, lo tildan de cómplice del capital. La moneda se convierte en un escenario donde cada visita, cada papel firmado, cada ausencia, es un mensaje, y en la otra vereda Pedro Montt afila su rol de opositor. Habla en el Congreso con una elocuencia que contrasta con el estilo parco del presidente. No necesita nombrarlo. Le basta con repetir, con ironía calculada, que Chile necesita un gobierno que gobierne, no solo que administre. Pero mientras en Santiago se cruzan discursos, en el norte del país el dinero cae del cielo en forma de salitre. Las oficinas salitreras se expanden como ciudades improvisadas en medio del desierto. El Estado recauda como nunca. Las cifras hacen brillar los ojos de los financistas. El peso chileno se aprecia. El país se siente rico. Es la cara luminosa de una moneda que, por el reverso, lleva una inscripción más cruda. Jornadas laborales interminables, campamentos, sin agua potable, pago en fichas canjeables solo en las pulperías de la empresa. Cada saco de nitrato que sale hacia Europa lleva, invisible, la fatiga de miles de obreros. Muchos de ellos solo conocen al presidente por un retrato amarillento colgado en alguna oficina pública, y sin embargo las decisiones que se toman en su nombre definen cuánto valen sus vidas. Germán recibe informes, cartas, súplicas. Algunos le piden intervenir, otros le exigen no alterar el orden. Para un juez acostumbrado a fallar caso a caso, enfrentarse a esa injusticia masiva, sin un expediente concreto que sostener entre las manos, es casi una tortura. A esa tensión interna se suma otra, más silenciosa pero igual de peligrosa: la carrera armamentista con Argentina. A comienzos de su mandato, el fantasma de la guerra aún flota en el aire. En los cuarteles se habla de posibles movilizaciones. En los cafés, de batallas imaginarias en los pasos cordilleranos. Los cañones recién comprados brillan en los arsenales, mientras los periódicos inflaman el orgullo nacional de uno y otro lado de la cordillera. El mundo ve a Chile y Argentina como dos vecinos a punto de lanzarse al vacío. Riesco entiende que, si la política interna es un campo minado, una guerra sería la explosión definitiva. Desde La Moneda impulsa discretamente conversaciones con Buenos Aires. No hay fotos para los diarios, no hay discursos épicos. Hay telegramas, borradores de pactos, noches enteras revisando mapas de frontera bajo la luz amarilla de una lámpara. En ese proceso vuelve a aparecer su rival. Pedro Montt, que tiene fuertes vínculos con sectores del ejército, observa con desconfianza cualquier gesto que pueda interpretarse como blandura frente al vecino. Sus aliados parlamentarios preguntan con voz grave:
¿No estará el presidente regalando la seguridad del país por un papel firmado? Lo acusan casi a susurros de poner la paz por encima del honor. El giro llega en 1902, cuando se concretan los llamados Pactos de Mayo con Argentina. El acuerdo detiene la carrera armamentista y fija mecanismos pacíficos para resolver los diferendos limítrofes. Las escuadras que se preparaban para enfrentarse quedan de repente sin enemigo, lo que para Riesco es un triunfo silencioso. Evitar una guerra que pudo haber sido un baño de sangre, para algunos sectores políticos, resulta casi una decepción. No habrá heroicidades para contar en los salones, ni medallas nuevas que exhibir en los uniformes. Un diario opositor resume el sentimiento con una frase corrosiva: el presidente prefiere la pluma al fusil. La frase circula, repetida con sorna en banquetes y tertulias, pero en los cuarteles de conscriptos, donde muchachos de campo y ciudad habían empezado a temer una campaña larga y sangrienta, la noticia de la paz se recibe con un alivio que nadie registrará en los libros de historia. Es uno de los grandes logros de su gobierno, y sin embargo quedará siempre envuelto en una paradoja. Lo que se evita no se ve, lo que se salva no tiene monumentos. Mientras en el plano internacional la tensión retrocede, en las calles de Chile empieza a hervir otra clase de conflicto. Hacia 1903, las primeras grandes huelgas portuarias en Valparaíso y otros puertos ponen en evidencia que la llamada cuestión social ha dejado de ser un tema para informes reservados. Los obreros ya no solo susurran sus demandas, las gritan en las plazas: jornadas más cortas, salarios dignos, seguridad mínima. En los balcones de las casas elegantes se los mira con una mezcla de miedo y desprecio. Son agitadores, anarquistas, gente que no quiere trabajar, repiten algunos. Desde el Congreso, la oposición aprovecha la ocasión para disparar por ambos lados. Critica al gobierno por no mantener el orden y, al mismo tiempo, lo acusa de insensible si la represión es brutal. Es un juego cínico pero efectivo. En medio de esta tormenta, los ministros del Interior van cayendo como fichas de dominó. Un gabinete dura meses, a veces semanas. La palabra crisis ministerial se vuelve titular habitual. Cada vez que un ministro cae, no solo cae un hombre, cae una porción del tiempo limitado que Riesco tiene para hacer algo más que apagar incendios. El episodio más brutal estalla en 1905 con la llamada Huelga de la Carne, un movimiento que empieza como protesta contra los altos impuestos a la carne argentina, alimento básico para miles de familias pobres, y termina convirtiéndose en una explosión social sin control. El 22 de octubre Santiago despierta distinto. Desde temprano, columnas de trabajadores avanzan hacia el centro, carteles en mano, mujeres con niños a cuestas, ancianos que apenas pueden caminar pero no quieren quedarse al margen. Lo que piden no es una utopía socialista ni un cambio de régimen. Piden comer sin arruinarse. Lo que debería ser una manifestación tensa pero ordenada se transforma, con el correr de las horas, en un infierno. Una piedra mal lanzada, un disparo mal dado, una orden confusa y la ciudad se rompe. Vidrieras hechas trizas, tranvías volcados, humo negro elevándose sobre el casco histórico. Las tropas nerviosas disparan. Cuando cae la noche, las calles del centro son un mosaico de vidrio, sangre y cuerpos inmóviles que nadie se atreve aún a contar en voz alta. En La Moneda, el presidente recibe noticias fragmentadas, contradictorias. Un telegrama habla de desmanes aislados, otro de insurrección generalizada. Sus ministros del Interior y de Guerra discuten a gritos en una sala contigua. Uno exige mano dura inmediata. El otro advierte que una represión indiscriminada podría incendiar el país. Entretanto, Pedro Montt y sus aliados miden cada palabra. No dan respaldo explícito al gobierno, pero tampoco se atreven a aparecer como instigadores de la violencia. La oposición sabe que está frente a una oportunidad delicada. Si el presidente reprime con exceso, cargará con la culpa. Si vacila, será acusado de incapacidad. Es la trampa perfecta. Cuando finalmente se ordena recuperar el control de la ciudad, ya es demasiado tarde para evitar la masacre. Días después, el número de muertos seguirá siendo motivo de disputa, pero nadie negará que fue uno de los episodios más sangrientos de la República. En algunos círculos, la historia se contará como el motín de la carne, en otros como la Semana Roja. Para Riesco será simplemente una herida que no cicatriza. Tras la represión, el silencio vuelve a caer sobre Santiago, pero es un silencio distinto, cargado de resentimiento. En los barrios populares, el nombre del presidente se vuelve sinónimo de balas.
En los salones políticos, en cambio, muchos respiran aliviados. El orden se ha restablecido, dicen, como si el orden fuera un mueble al que basta sacudirle el polvo. La oposición, con Montt al frente, aprovecha para redoblar su campaña contra el régimen parlamentario y contra quien lo encabeza en la moneda. Este sistema produce gobiernos débiles que reaccionan tarde, argumenta en discursos inflamados. No dice que él mismo, con su juego en el Congreso, ha contribuido a esa debilidad. No necesita hacerlo. El relato queda instalado. El país requiere un líder más decidido, menos atado a compromisos. El nombre de ese líder para muchos ya está claro. Aunque falten años para la próxima elección, Montt se presenta cada vez más como el futuro inevitable, el hombre que sabrá hacerlo que Riesco no hizo o no pudo hacer. El duelo entre ambos deja de ser una pelea por el pasado y se transforma en una batalla por el relato del futuro. Mientras tanto, el reloj no se detiene. Los 5 años que parecían eternos al inicio del mandato empiezan a acortarse con una velocidad casi cruel. Cada primavera trae consigo un nuevo periodo de sesiones del Congreso, con sus propias trampas, sus propias combinaciones efímeras de mayorías y minorías. Riesco intenta, una y otra vez, impulsar reformas moderadas, ajustes al sistema electoral, mejoras en educación, inversiones en infraestructura. Algunas avanzan a medias, otras se desfiguran en comisiones, muchas mueren en el laberinto de intereses cruzados. El presidente se acostumbra a escuchar la misma frase, repetida con voz amable pero firme. Señor, eso no pasa mientras no se acomode tal o cual grupo. En más de una ocasión sorprende a propios y extraños cuando, harto, rechaza ceder en algo que considera esencial. Entonces el Congreso responde como siempre, derribando ministros, bloqueando proyectos, recordándole quién tiene la llave del juego. Cada derrota política le duele, pero lo que más lo atormenta es otra cosa. La sensación de estar perdiendo tiempo, ese recurso no renovable que nadie puede devolverle. A pocos meses de terminar su mandato, cuando su rostro ya muestra el desgaste de los años y las noches sin dormir, la Tierra decide entrar también en escena. El 16 de agosto de 1906, un terremoto brutal sacude Valparaíso y buena parte de la zona central. En cuestión de segundos, la ciudad puerto, orgullo de la economía chilena, ventana al mundo, se convierte en un paisaje de ruinas humeantes, casas desplomadas, edificios cortados como si fueran de cartón, incendios que se propagan sin control, el mar escupe restos de muelles y mercancías, miles de personas corren sin rumbo entre nubes de polvo, buscando a familiares bajo montones de ladrillos. Desde Santiago el temblor se siente, pero nadie imagina de inmediato la magnitud del desastre. Cuando los primeros telegramas llegan a la moneda, la realidad golpea con una fuerza casi física. Valparaíso, corazón comercial del país, está de rodillas. El presidente, que ya se preparaba para un lento retiro, se ve obligado a activar, en tiempo récord, todos los resortes de un Estado. Acostumbrado más a negociar entre élites que a responder ante catástrofes, se organizan trenes de ayuda, se improvisan hospitales, se piden recursos extraordinarios al Congreso, y allí, en medio de la tragedia, se repite el patrón que ha marcado todo su gobierno. Cada gesto humanitario se convierte en una batalla política. Hay quienes acusan al Ejecutivo de actuar demasiado tarde, otros de aprovechar la desgracia para ganar simpatías en su despedida. Los discursos de Montt y sus aliados vuelven a ser precisos, incisivos. Nadie se atreve a impedir abiertamente las medidas de socorro, pero detrás de cada voto afirmativo se esconden cálculos para la próxima elección. Entre escombros y cadáveres, la lucha por el poder no se detiene, y Riesco, que recorre en tren los sectores afectados, ve a su paso escenas que lo persiguen en la noche: madres abrazadas a cuerpos, inmóviles, comerciantes arruinados que contemplan depósitos hechos cenizas, marineros que cargan heridos en silencio, sin tiempo para llorar. Cuando el tren que lo trae de vuelta a Santiago se acerca a la capital, el presidente mira por la ventana y piensa, con una lucidez amarga, que su mandato empezó temiendo una guerra con Argentina y termina lidiando con un enemigo mucho más implacable: la fragilidad humana frente a la naturaleza y frente a un sistema político que parece incapaz de proteger a los más vulnerables. Sabe que en pocas semanas otro hombre ocupará su despacho, otro nombre será coreado o silbado en las plazas, otro rostro aparecerá en los retratos oficiales. Ese hombre, si nada cambia, será su viejo rival, Pedro Montt,
el adversario que lo siguió como sombra durante 5 años, corrigiendo sus errores, exagerando sus vacilaciones, prometiendo hacer en 5 años lo que él no pudo. La ironía es brutal. Mientras los escombros de Valparaíso aún huelen a humo, la maquinaria política ya habla de futuro, de programas, de candidaturas, y el mismo tiempo que lo empujó a aceptar una presidencia que nunca buscó con fervor, ahora lo empuja hacia la puerta de salida sin darle tregua para revisar con calma el veredicto de su propio gobierno. Hay aplausos, banda militar, un país entero conteniendo la respiración, y sin embargo para él todo suena como si alguien estuviera cerrando lentamente una puerta acolchada. La mañana en que Germán Riesco entrega la banda presidencial a Pedro Montt, Chile festeja el recambio como si fuera una victoria deportiva. Unos ganan, otros pierden, todos aplauden. Pero bajo la luz brillante del Congreso, mientras el nuevo mandatario levanta la mano y promete gobernar de verdad, el expresidente siente algo muy distinto, como si le hubieran arrancado el único escudo que tenía entre él y sus propios errores. Afuera, la ciudad celebra el futuro. Adentro, él descubre que el verdadero juicio recién comienza, y el acusado es su pasado. El instante en que la banda pasa de su pecho al de Montt es breve, casi un gesto técnico, pero a Riesco le parece interminable. No mira al público, no busca ojos entre las galerías, se concentra en no tropezar, en no dejar que le tiemble la mano. El aplauso estalla cuando el nombre de Pedro Montt resuena en la sala, como una confirmación de algo que llevaba años cocinándose, en discursos, pasillos y conspiraciones discretas. Germán, mientras tanto, siente una ironía amarga. El hombre que hizo de su vida una sucesión de veredictos ahora debe aceptar, sin réplica, el veredicto del país. Y no hay tribunal de apelación para eso. Cuando cruza las puertas del Congreso convertido en expresidente, el ruido de la calle le golpea el rostro. Carros, vendedores, niños corriendo detrás de banderas improvisadas. Nadie se aparta para dejarlo pasar. Nadie grita su nombre. Un par de transeúntes lo reconocen, se quitan el sombrero con un gesto respetuoso, pero pronto vuelven a su conversación. La ciudad, que hace 5 años lo miraba como al centro de todo, ya gira alrededor de otro sol. Lo escoltan pocos funcionarios, algunos parientes, un par de amigos fieles. Él camina en medio de ellos con paso medido, como si fuera a dictar sentencia en un tribunal cualquiera, pero por dentro repite una frase que no dice en voz alta. Ahora sí empieza el tiempo de descuento. Ese nuevo tiempo, sin escoltas permanentes, sin telegramas urgentes, sin ministros esperando en la antesala, es una mezcla extraña de alivio y vértigo. Por primera vez en décadas, puede despertarse sin que lo arranque de la cama un conflicto de gabinete, una crisis con Argentina o un motín en las calles, pero también se despierta sin algo que había aprendido a usar casi sin darse cuenta: el poder. En la casa familiar, los sonidos son otros: ruido de cubiertos, voces de hijos y nietos, el murmullo distante de la calle. En lugar de decretos, lo esperan cartas de amigos, consultas jurídicas, invitaciones a banquetes donde será el expresidente, curiosidad social y poco más. Y sin embargo, la cuenta regresiva sigue ahí, silenciosa. Tiene poco más de 50 años, pero se siente más viejo. La presidencia le dejó arrugas invisibles que ningún espejo refleja con justicia. Muy pronto empiezan a tocar a su puerta quienes no lo habían buscado en 5 años. Abogados jóvenes que quieren escuchar al juez de antaño, políticos que de repente valoran su experiencia para arbitrajes delicados, empresarios que necesitan un nombre respetable para presidir comisiones. Germán vuelve al mundo que conocía antes de la moneda, el del derecho. Acepta algunos cargos honoríficos, participa en dictámenes, revisa códigos con paciencia casi obsesiva. Las tardes se le van entre expedientes y silencios, como antes, pero ahora hay un ruido de fondo que no puede apagar. Los diarios, que llegan cada mañana con titulares sobre el gobierno de Montt. El nombre de su viejo rival lo persigue desde la portada hasta la sección política, acompañado de una palabra que lo hiere en silencio: energía. En los primeros meses la comparación es implacable: un gobierno decidido, un presidente de carácter, un estilo distinto al de Riesco, repiten analistas y caricaturistas. En los cafés del centro se cuenta una anécdota tras otra para subrayar la supuesta diferencia. Donde Germán dudaba, Montt decide. Donde el juez meditaba, el nuevo presidente golpea la mesa. El relato es simple, casi grosero, pero efectivo.
Nadie habla de las circunstancias, de las crisis heredadas, de la fragilidad del sistema parlamentario. Lo que queda grabado en la memoria inmediata es la fórmula fácil. El gobierno pasado fue el de las vacilaciones. El presente será el de la mano firme. Riesco lee esas líneas con la calma exterior de quien ha leído peores cosas en demandas y escritos, pero por dentro cada frase es una pequeña cuchillada. El tiempo, sin embargo, tiene su propia manera de ajustar cuentas. En diciembre de 1907, cuando la noticia llega a Santiago con retraso y palabras amputadas, el país descubre que la mano firme de 1900 también tiene un precio. La matanza de la escuela Santa María de Iquique irrumpe en la prensa como un trueno seco. Cientos de obreros del salitre que se habían reunido con familias enteras para negociar mejores condiciones, son ametrallados en un colegio donde creían estar a salvo. Las crónicas describen cuerpos apilados, mujeres buscando niños entre charcos de sangre, banderas blancas manchadas de rojo. En los cafés donde antes se elogiaba la energía del nuevo gobierno, ahora se baja la voz. Nadie quiere pronunciar la palabra masacre, pero la palabra flota, obstinada, entre las columnas de humo morales que se levantan. Riesco conoce los hechos de manera fragmentaria. Primero un rumor, luego un telegrama, después diarios con relatos cada vez más crudos. No ocupa cargo público alguno que le permita intervenir. No tiene poder para llamar a un ministro y exigir explicaciones. Le queda solo lo que siempre le quedó mejor: pensar. Y pensar, esta vez, duele. No puede evitar preguntarse qué habría hecho él en una situación semejante. ¿Habría logrado evitar el baño de sangre? ¿O habría terminado igual, prisionero de un sistema que solo sabe responder con balas cuando se siente amenazado? La comparación cruel se instala sola. Durante su gobierno, la huelga de la carne lo marcó como débil o brutal, según quien contara la historia. Ahora otra masacre ensangrienta el país, pero esta vez bajo el mando de quien vino a poner orden. La rivalidad con Montt se transforma lentamente en algo más siniestro, un espejo deformado donde cada uno refleja los peores miedos del otro. En las tertulias políticas la narrativa empieza a complicarse. Algunos conservadores incómodos justifican la represión con argumentos fríos. ¿Era eso o una revolución? Otros, más cautos, prefieren cambiar de tema. En los círculos liberales y radicales, se rescatan ahora fragmentos del gobierno de Riesco que pocos habían valorado. Su resistencia a llevar al país a la guerra con Argentina, sus intentos, aunque insuficientes, por abordar la cuestión social, su negativa a convertirse en simple títere del Congreso. De manera casi imperceptible, el juicio público empieza a reescribirse. El hombre al que se acusaba de tibio aparece, ahora, como alguien que al menos intentó colocar un límite. No es una rehabilitación completa, ni mucho menos. Es un matiz, un resquicio de duda en esa condena apresurada que la historia inmediata le había impuesto. Germán escucha esos giros con una mezcla de distanciamiento y alivio. Ya no está en la arena, pero siente en la piel cada cambio de viento. No se engaña. Sabe que, para muchos, su nombre seguirá asociado a crisis ministeriales, a indecisiones, a una masacre que no supo evitar, pero que alguien, aunque sea en un discurso marginal, recuerde los pactos de mayo como un acto de valentía y no de cobardía, le devuelve algo que creía perdido. La sensación de que, al menos en una encrucijada decisiva, no se equivocó. Cuando escucha que, en Buenos Aires, algunos políticos argentinos mencionan su nombre con respeto al hablar de la paz permanente, siente una extraña calma. Puede que en su propio país nunca le hagan un monumento por eso, pero la Sierra de la Cordillera sigue en pie, sin campos de batalla llenos de cruces. El mundo, mientras tanto, se sacude de maneras que nadie habría imaginado cuando él entró por primera vez a un tribunal. A comienzos de la década de 1910, la tensión internacional se vuelve cada vez más densa. En Europa, las alianzas se enredan como hilos de telaraña alrededor de países que se sienten invencibles. Desde Chile, todo parece lejano, exótico casi. Nombres de monarcas impronunciables, tratados que no afectan directamente al salitre ni al cobre, pero Germán, que ya no corre detrás de la urgencia cotidiana, tiene tiempo para leer entre líneas. La carrera armamentista que él vivió de cerca con Argentina se le aparece, ahora, como una pequeña réplica de algo mucho más grande y peligroso. Los mismos discursos sobre honor, orgullo nacional, inevitabilidad del conflicto se repiten, con otras banderas, al otro lado del océano. Cuando en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial,
La sensación de déjà vu es brutal. Los diarios traen fotografías de trincheras inundadas, soldados cubiertos de barro hasta las rodillas, ciudades enteras reducidas a ruinas humeantes, cañones que disparan durante horas sin cesar, gases venenosos que convierten el aire en enemigo, hospitales repletos de hombres que regresan sin brazos, sin rostros, sin futuro. Chile mira esa carnicería con una mezcla de distancia y espanto. No participa directamente, pero la economía del salitre y las exportaciones tiemblan con cada cambio en el frente. En su escritorio, Germán extiende un mapa de Europa y sigue con el dedo las líneas que separan países ahora en guerra. Piensa en lo fácil que habría sido, en 1902, dejarse arrastrar por la lógica del honor herido y terminar igual, con jóvenes chilenos y argentinos enterrados bajo nieve y roca. Hay noches en que se queda despierto solo para escuchar el silencio, un silencio lleno de fantasmas. Los muertos de la huelga de la carne, los de la escuela Santa María, los que nunca murieron en una guerra que él ayudó a evitar, los que ahora caen en Europa sin haber oído jamás su nombre. A veces le parece que la vida pública es eso, un catálogo de ausencias sin monumento. Cuando algún periódico local, en medio de la avalancha de noticias bélicas, publica una nota breve recordando los pactos de Mayo como un ejemplo temprano de solución pacífica de conflictos, Germán recorta ese artículo con manos que ya tiemblan un poco y lo guarda entre papeles. No lo hace para vanagloriarse, lo hace para recordar en días grises que hubo un momento en que su firma valió más que un disparo. Su cuerpo, en cambio, sí lleva la cuenta exacta del tiempo. A partir de 1914 la fatiga se vuelve compañera habitual. Subir una escalera le exige más aire del que quisiera admitir. Los médicos hablan de agotamiento, de corazón fatigado, de ese eufemismo tan cómodo de la época. Los años. Él los escucha con la misma seriedad con que escuchaba a los abogados en audiencia, pero en el fondo sabe que le están anunciando algo sencillo y brutal. El reloj ya no marca un tiempo político, marca un tiempo biológico. No se trata de 5 años de mandato, sino de un saldo de vida que nadie puede precisar, pero que definitivamente no es infinito. La vieja sensación de cuenta regresiva vuelve, esta vez sin elecciones a la vista, sin bandas presidenciales ni discursos de despedida. Con esa conciencia empieza a ordenar cosas que había postergado durante décadas. Pone en regla papeles familiares, revisa testamentos, conversa largamente con sus hijos sobre lo que aprendió y lo que desearía no haber aprendido nunca en el poder. Esas conversaciones no son lecciones solemnes, sino relatos a veces crudos, a veces irónicos. Habla de ministros que parecían fuertes y se derrumbaron con la primera crisis, de diputados que vendían convicciones por favores minúsculos, de obreros que lo miraron a los ojos pidiéndole algo tan simple como no morir de hambre. También habla de Pedro Montt, pero no como del enemigo que le arrebató la moneda, sino como de un hombre atrapado en las mismas redes, empujado por los mismos miedos. No era un monstruo, les dice una noche. Era un hombre convencido de que la fuerza resolvía lo que la política no quería enfrentar. La muerte de Montt en 1910 lo golpeó con una mezcla extraña de tristeza y alivio. Supo de su enfermedad, de sus viajes en busca de tratamiento, de su muerte lejos del país al que quiso gobernar a su manera. Es difícil odiar a un rival que ya no puede defenderse. Desde entonces, cada vez que alguien le pregunta por aquel duelo político, Germán responde con una frase que sorprende. Fuimos dos, instrumentos distintos de un mismo sistema. No es una coartada, es una constatación. Él, el supuesto presidente débil que evitó una guerra pero no una masacre. Montt, el presidente fuerte bajo cuyo mandato una escuela se llenó de cadáveres. Ambos, sin embargo, sujetos a un régimen parlamentario que convertía cada decisión en un campo minado. Su verdadera rivalidad, comprende ahora, no fue solo entre ellos. Fue contra una forma de hacer política que usaba presidentes como fusibles desechables. En sus últimos años, la ciudad que recorre es muy distinta a aquella en que asumió la presidencia. Tranvías eléctricos surcan las calles, los barrios se expanden, los obreros se organizan en sindicatos más sólidos, los partidos discuten, reformas que habrían sonado casi revolucionarias en 1901. La cuestión social ya no es un susurro incómodo, sino un tema inevitable. En más de una ocasión lo invitan a actos académicos o ceremonias oficiales. A veces acepta, a veces prefiere quedarse en casa escuchando de lejos el bullicio. Cuando aparece en público, las nuevas generaciones lo miran con una curiosidad sin malicia. Es el expresidente de las fotos antiguas,
un nombre que aparece en manuales junto a fechas que memorizan sin comprender. Para ellos, la rivalidad con Montt es una página más del libro, no un duelo vital. La tarde del 8 de diciembre de 1916, el reloj personal de Germán Riesco finalmente se queda sin segundos. No hay bandas, ni salvas, ni discursos en cadena. Solo la sobriedad de una familia reunida alrededor de una cama, el murmullo de oraciones, a la respiración que se apaga. Afuera, Santiago sigue su ritmo. Vendedores en las calles, carros, tranvías, niños que corren sin saber que, en una casa de la ciudad, un expresidente está cruzando su última frontera. La noticia corre rápido por los círculos políticos, más lentamente por el resto del país. Los diarios del día siguiente publican obituarios solemnes, algunos sinceros, otros apenas una obligación protocolar. Expresidente de la República, jurista eminente, hombre de rectitud. Palabras grandes para un hombre que, en el fondo, siempre se vio a sí mismo como algo más simple. Un abogado que nunca dejó de buscar equilibrio en medio del ruido. En el Congreso, donde una vez tembló la madera bajo discursos incendiarios contra su gobierno, se guarda un minuto de silencio. Algunos de los que se ponen de pie para honrar su memoria lo conocieron bien. Otros apenas lo vieron de lejos en alguna ceremonia. Unos cuantos solo repiten el gesto porque así lo dicta el reglamento. Pero en ese minuto, más allá de la formalidad, sucede algo casi imperceptible. Se conectan hilos de tiempo, los que recuerdan las crisis ministeriales, las huelgas, el terremoto de Valparaíso, las discusiones por los pactos de Mayo, sienten, por un instante, el peso de una época condensada en la figura de un solo hombre. Después la vida parlamentaria sigue. Proyectos, debates, intrigas. La historia institucional no se detiene por una muerte, ni siquiera por la de un ex jefe de Estado. El legado de Germán Riesco no se instala de inmediato. Durante años su nombre queda atrapado entre dos etiquetas opuestas. Para algunos, el presidente gris de un régimen parlamentario, caótico. Para otros, el hombre que supo evitar una guerra y que, aunque tarde y de manera insuficiente, reconoció la urgencia de la cuestión social. Con el tiempo, cuando la memoria de la matanza de la Escuela Santa María eclipsa a la huelga de la carne, cuando la Primera Guerra Mundial se estudia como advertencia sobre la locura del militarismo, cuando Chile vuelve una y otra vez al dilema de cómo gobernar sin destruir, su figura comienza a adquirir otro contorno, no el del héroe ni el del villano, sino el del personaje trágico. Alguien que vio venir el desastre, pero no siempre tuvo la fuerza o las herramientas para cambiar el curso. Quizás su mayor victoria paradójicamente sea invisible. Ningún monumento con su rostro recuerda la guerra con Argentina que no fue, ningún feriado lleva su nombre para agradecer que los campos del sur no se llenaran de tumbas anónimas. La paz no deja ruinas espectaculares ni fotos dramáticas. Deja apenas el rumor cotidiano de una frontera que se cruza sin disparos. En eso, la vida de Germán Riesco se parece a su oficio de juez. Su mejor trabajo fue, muchas veces, evitar que lo peor sucediera. Y en un país acostumbrado a medir la grandeza en batallas ganadas o perdidas, esa forma de heroísmo silencioso tarda en ser comprendida. Pero cuando, décadas después, historiadores y cronistas vuelven sobre aquellos años oscuros de la República Parlamentaria, se encuentran con una paradoja que ya no pueden ignorar. El hombre al que se acusó de indeciso fue, en los momentos más peligrosos, capaz de elegir la opción más difícil de defender en los banquetes, pero la única aceptable ante la conciencia. Tal vez por eso, cada vez que Chile vuelve a debatirse entre el grito de la guerra y la voz cansada pero firme de la negociación, su nombre reaparece en las notas al pie, en los estudios de archivo, en los murmurados «no repitamos aquello». Es allí, en esa memoria que no busca espectáculo, donde el reloj de su vida sigue marcando algo más que una fecha de nacimiento y otra de muerte. Marca la insistencia incómoda de una pregunta que lo acompañó siempre, desde los tribunales hasta la moneda, y de vuelta a la modestia del escritorio. ¿Qué vale más? ¿Un gesto que arranca aplausos inmediatos? ¿O una decisión que evita, en silencio, que el país se rompa para siempre?